Génesis, clase 1, audio 1. Mi nombre es Sergio Lomovaski y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este estudio que vamos a tener del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Con la ayuda de Dios vamos a estar allí navegando por cada uno de estos 50 capítulos, pensando en la vida de los personajes de las cuales se narran muchos episodios de sus vidas. Que nos marcan el inicio del trato de Dios con el hombre en general y en particular con su pueblo Israel. Así que creemos que va a ser un tiempo emocionante de poder sumergirnos en sus vidas, en sus contextos, en las lecciones que ellos tuvieron que aprender y que sin duda fueron dejadas para nuestras vidas espirituales también. ¿No? El libro de Génesis, la palabra Génesis significa orígenes, inicio. Y es esencialmente eso, ¿no? El libro de los inicios. O sea, son 50 capítulos y nosotros vemos allí un bosquejo general. Podemos decir que los primeros 11 capítulos va a hablar de la creación en general, los inicios del universo, de la tierra, de las plantas, de los animales, del hombre, el inicio del pecado, del plan redentor, y del pueblo elegido de Dios también. Todo eso se va a estar allí narrando en los primeros 11 capítulos del Génesis. Vamos a ver ahí cómo Dios también se va revelando progresivamente a través de sus nombres, donde se va dando a conocer, ¿no? Y cómo Dios va comenzando esa revelación progresiva que es una característica cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando estudiamos el Génesis y lo ponemos en el contexto de la Biblia en general, nos vamos a dar cuenta que todo lo que se inicia en el libro de Génesis, lo vemos como llega a una conclusión en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el libro de Revelación. En Génesis vamos a ver la creación del cielo y de la tierra. En Apocalipsis vemos cómo esa creación termina y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Cómo el plan de salvación se inicia allí temprano en Génesis, capítulo 3, con la promesa de la simiente, de la descendencia de la mujer, y cómo eso llega a su conclusión y a su punto final allí también en el libro de Apocalipsis. Entonces ahí vamos a ver algo hermoso, ¿no? El inicio está en Génesis y todo eso se va desarrollando a lo largo de toda la escritura y va ahí en Apocalipsis, va a llegar a su culminación en la revelación que Dios nos quiso dejar a cada uno de nosotros. O sea, eso va a ser el sentido de lo que vamos a estar estudiando. La idea del estudio es que vamos a estar viendo capítulo por capítulo cada uno de estos 50 capítulos. Obviamente eso nos obliga a tener que hacerlo de una forma bastante sintética. Lamentablemente no podremos ser exhaustivos, pero bueno, esperemos que el Señor también esté obrando y sea como un incentivo para cada uno de nosotros de poder aún profundizar y sacar más riquezas de lo que Dios quiere decirnos. Ahora vamos a pensar en este libro, porque en realidad el libro de Génesis es quizás el libro más atacado por aquellos que no tienen al Señor, uno de los libros más atacados, porque se lo considera simplemente un libro de mitos y leyendas religiosas. Que nada de lo que se dice en el Génesis realmente ocurrió, sino que son simples leyendas mitológicas, como pueden ser los mitos de los dioses griegos. Para los hebreos eso sería el Génesis, según muchos. Y a tal punto es así que inclusive denominaciones cristianas o cristianos han querido salvar esos ataques diciendo que, bueno, que en realidad el Génesis es un libro simbólico, que no es histórico y que tiene enseñanzas espirituales, pero que no son cosas que realmente ocurrieron. Entonces, lo primero que vamos a establecer en esta introducción es poder definir si realmente el Génesis es un libro histórico o es un libro simbólico.
la Biblia está llena de símbolos. Podemos pensar en las parábolas, en algunas alegorías. El Señor Jesús, por ejemplo, utilizó muchas historias que no eran cosas que habían ocurrido realmente, sino que Él las daba como ejemplo. Podemos pensar en la parábola del buen samaritano, en la parábola del sembrador, y el Señor cuenta esas historias para dar una enseñanza espiritual, pero entendemos y lo vemos fácilmente, lo interpretamos en la Biblia, de que realmente no hubo una persona que era el buen samaritano con nombre y apellido. Eh, y entonces, bueno, ¿no será entonces el Génesis como una gran parábola? ¿Cómo podemos darnos cuenta que en realidad el Génesis es un libro histórico? Bien, en primer lugar, esa diferencia lo da la misma Biblia. No es algo que dependa de quién lo interpreta. O sea, nosotros no tenemos la autoridad para decir si algo es histórico o alegórico. La misma palabra de Dios lo muestra. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, hay reglas para interpretar la Biblia. Quizás ya has estudiado hermenéutica, que son las reglas de interpretación bíblica, pero entre ellas, una de las cosas que fácilmente nos hacen ver esto que nos estamos preguntando es que en las parábolas, en las historias simbólicas, eh, obviamente no se mencionan detalles de contexto. Por ejemplo, no se va a decir nombres propios, las fechas, las edades de las personas, las genealogías, porque obviamente es una historia inventada y no tendría sentido inventar todos esos datos accesorios, digamos, a la historia. Cuando Jesús habla del buen samaritano, no nos dice de qué país era, de dónde nació. Eh, bueno, sí nos dice que era samaritano, perdón, pero no nos dice cómo se llamaban, ni quiénes eran sus padres, ni cuántos años tenía, ni dónde vivía, ni quiénes fueron sus hijos. Eh, porque obviamente no estaba hablando de un personaje real. Eh, sería cuando en un texto bíblico encontramos todos esos detalles, como los vamos a ver en Génesis, donde se nombran ciudades, hijos, abuelos, edad que tenían las personas cuando tuvieron los hijos, cuántos años vivió, cuándo murió, de qué lugar a qué lugar, quién reinaba en tal lugar, cómo se llamaba el rey de tal otro lugar. Bueno, eso es una clara señal hermenéutica que nos muestra que esto que estamos leyendo es un texto histórico, que de ninguna manera es una parábola o cosas simbólicas. La Biblia los revela como hechos históricos. Además, por otro lado, tenemos que el mismo Señor Jesús cita el Génesis muchísimas veces en el Nuevo Testamento. No tenemos el tiempo ahora para ver cada una de esas citas, pero él habla de las personas y de los eventos ocurridos en Génesis como hechos reales, como cosas que ocurrieron, como parte de la historia del hombre y en cierta manera del pueblo de Israel. Por lo tanto, eso nos muestra claramente que el Señor Jesús entendía el Génesis como un libro histórico, no un libro simbólico. Eh, ahora bien, cuando decimos que el Génesis es un libro histórico, pues nos metemos en un problema, porque muchos, sobre todo en este tiempo, van a decir que entonces es imposible, que está equivocado, porque en teoría la ciencia ha demostrado que ciertas cosas o tiempos que se describen en la narración del Génesis fueron de otra manera o no pudieron ser como los cuenta el Génesis. Bueno, y nos encontramos ante ese conflicto quizás, del cual tampoco vamos a poder, aunque es quizás apasionante estudiarlo, no vamos a tener el tiempo de poder profundizar en ello, pero lo que podemos decir como principio es que esto ha pasado antes, la ciencia no es algo estático, sino es algo que va cambiando y evolucionando, se van descubriendo cosas que antes se desconocían. No estamos en contra de la ciencia, todo lo contrario, hermoso la ciencia, eh, pero entendemos que la ciencia misma va descubriendo cosas. Citamos una sola cosa a modo de ejemplo. A finales del siglo XIX, en plena época del racionalismo,
eh, los intelectuales pensaban y descartaban al Génesis como falso, simplemente citando el primer versículo de Génesis, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos decían, este texto es absurdo en sí mismo porque allí habla en el principio, como si hubiera habido un principio, cuando en teoría nosotros sabemos en esta época que el tiempo es una cosa, es una cosa eh, objetiva y que no puede haber un principio, el tiempo siempre puede haber un antes y un después de cualquier momento, por lo tanto el tiempo es algo inamovible y ya hablar de un principio es contradictorio. El hecho de que Dios haya creado de la nada también es, decían ellos, es algo imposible porque la materia no se crea de la nada, no, la materia que está siempre estuvo, a lo sumo se transforma, pero no se puede generar. Eh, y el espacio, cuando habla de los cielos, el espacio también algo absoluto, es donde las cosas existen y no tiene principio ni se puede crear el espacio. Algunos años después, la misma ciencia descubrió, a través de la famosa teoría de Einstein, que en realidad todas estas afirmaciones que eran asumidas categóricas, inamovibles, inobjetables, ya no lo eran. El tiempo, entienden ahora los científicos, no es absoluto, es absolutamente relativo. Bueno, absolutamente relativo parece contradictorio, ¿no? Pero es relativo, está relacionado con la materia, con la velocidad, con la masa. El tiempo no es igual para todos. Donde no existe materia, espacio, tampoco tiempo, que están absolutamente interdependientes, tanto la materia, el espacio y el tiempo, son tres variables que interdependen una de las otras, y que si hubo un principio, estas tres cosas debieron haber comenzado simultáneamente. Por lo tanto, no vamos a hacer una clase de física, tampoco soy físico, pero simplemente quería mostrar que lo que aparentemente era una verdad inobjetable, la misma ciencia ahora estaría mucho más de acuerdo con Génesis 1:1 que la que estaba hace 150 años atrás. O sea, si hubo un principio, los cielos, la tierra y el tiempo debieron comenzar simultáneamente.